Amén. Muy buenas noches. Creo que estamos ya el tiempo de conectados. Bendiciones, familia. Somos iglesia, somos familia. Qué tiempo tan precioso. Esperado. ¿Cuántos días, mi hermano? Una semana. Una semana, ¿no? Para volvernos a encontrar en este tiempo tan hermoso, tan bonito, donde podemos nuevamente continuar con ese tiempo de enseñanza. Pero antes nos presentamos, ¿no? Bueno, de Dios. Bueno, queridos hermanos, la verdad que da un gusto volvernos a encontrarnos acá con el siervo Luciano Tello, Ángel Mizares, acá el hermano Luis, nuevamente, ¿no? Después de 7 días, ¿no? Amén. 7 días después de haber recibido la Navidad y estar acá reunidos, ¿no? En esta podcast, podemos decir así, pero para hablar de la palabra de Dios, ¿no? Amén. Para también nosotros seguir aprendiendo y aprendamos juntos, ¿no? De la palabra, ¿no? Eso es lo que Dios nos manda, nos exige que nosotros siempre estemos dispuestos a escuchar, a aprender, a llevar el mensaje de Dios. Para eso nos reunimos, para eso estamos acá. Anteriormente estábamos pues, ¿no? En otras cosas, de repente perdiendo el tiempo, ¿no? Pero ahora este grupo, maravillosas personas, nos reunimos, ¿no? Hemos dado prácticamente un giro de 360 grados, ¿no? Y muchos se preguntarán, ¿qué hace, no? ¿Qué hace el señor Tulio ahí, no? Pero ahora pues estoy acá con estos grandes siervos de la palabra, ¿no? Amén. Muchos, ¿no? Porque son personas que están mucho tiempo en el camino de Dios, ¿no? Y de ellos quiero aprender y por eso estoy acá. Gracias, queridos hermanos, y vamos a seguir acá con la palabra del siervo Lucho Blas. Buenas noches, tengan ustedes, qué gusto, ¿verdad?, de nuevamente estar frente a las pantallas y que sea el Señor el que esté iluminando de todo lo que hemos aprendido para poder enseñar, porque el Señor te lleva por el camino, pero para que tú aprendas y enseñes también, porque eso es lo que manda verdaderamente el Señor, ir y hacer discípulos, dice, por todo lugar, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que no solamente es el aprender, sino también enseñar. Porque Jesús enseñaba y ese legado tenemos que seguir todos nosotros. Amén. Amén. Así es. Por tanto, simplemente les diré buenas noches y buenas noches las semanas que nos quedan, estar con ustedes. Y el Señor hará todo el camino que nos queda. Así es. Amén. Dios. Así es. Muy buenas noches, familia. Somos iglesia, Dios los bendiga mucho y espero que han pasado y han disfrutado estos momentos de todos los días, momentos de felicidad. Y vamos a, como dicen mis consiervos, vamos a hoy día compartir la palabra, ¿no? Que es fundamental para nuestra vida, y vamos a hablar de que se ha celebrado ayer, ¿no? El por qué Jesús ha nacido, el por qué ha estado acá y cuál ha sido el propósito, ¿no? El propósito de Jesús ha sido darnos vida eterna, ¿no? En la cruz. Yo creo que a través de la enseñanza vamos a aprender, pero para empezar vamos a hacer una oración. ¿Me parece? Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedir la dirección. Padre, en nombre de Jesús, te damos gracias, papá. Gracias por este tiempo, Señor. Espíritu Santo, bendito Dios, llénanos con tu sabiduría, papá. Ayúdanos, Señor, porque vamos a hablar de tu palabra, papá. Tú lo has inspirado, Señor, y oramos, papá, para que a través de las redes, Señor, puedan seguir, papá, y aún personas que de repente tienen necesidad, y a través de tu palabra, Señor, puedan ser restaurados y sanados. En el nombre de Jesús, papá. Gracias. Porque nosotros solo somos instrumentos tuyos, bendito Dios. Yo te doy gracias, papá. Toma el control de este lugar, de este momento, precioso Espíritu Santo, y glorifícate en cada hogar, bendito Dios, que está también conectándote, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Decimos tu nombre. Así es. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso. Y hoy empezamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Empezamos con la palabra. Amén. Privilegio a nuestro hermano Luciano. Amén. La primera parte me corresponde, mis amados hermanos. Amén, así es. Y hoy pues continuamos el día, el miércoles pasado nos quedamos
como el periodo intertestamentario, ¿verdad? Amén. Ya ven que aprendimos bastante, pero ahora iniciamos ya con el capítulo 1 de Mateo. Amén. Amén. En el libro de Mateo, antes de iniciar la lectura en el capítulo 1, hay que entender que Mateo, hermanos, sabemos que este hombre fue escogido por nuestro Señor Jesús como discípulo suyo. Amén, así es. Entendemos, comprendemos que Mateo ha sido pues un cobrador de impuestos, un publicano, Así un es. hombre que hacía cosas malas, pues no, porque recuerden que en el tiempo de, ¿no?, cuando esta nación, Roma, controlaba, estaba Israel bajo el control, y tenía que cobrar de alguna manera impuestos, ¿no?, de todos los pueblos conquistados, entre ellos Israel. Entonces surgieron los publicanos. Un publicano era aquel, pues, como habíamos dicho la semana pasada, trabajaba para Roma, cobraba impuestos, pero más de la cuenta, y se quedaba en su bolsillo, y un porcentaje daba a Roma. Mientras más cobraba, entonces el pueblo lo odiaba a estos hombres, eran Así es. odiados. Nadie lo quería tener en su casa, en su mesa, porque lo odiaban, ¿no? Así era Mateo, pues, ¿no? Con esa Claro. característica, No, imagínense un hombre así. Claro, compañero, pero antes de Mateo tienes que hablar de Leví, o sea, Leví, ya, Ah, claro, antes no era propiamente Mateo, ya el Ajá. Señor lo pone como... Claro. El Señor a muchos discípulos suyos ha cambiado su nombre. Así Por ejemplo, es. Pedro no era Pedro. claro. Lo cambia nombre, ¿no? Y va cambiando. Y antes de Mateo, tiene razón con ciego, era Leví. Claro. Leví el publicano. Ajá. Claro, exactamente. Y el Señor le cambia el nombre Claro. a Mateo. Mateo. ¿Y qué significaba Mateo? Regalo de Dios, ¿no? El Señor transforma y cambia todo. Así es. Amén. Pero durante su trabajo como publicano, se dice que los publicanos, o bueno, los cobradores de impuestos, tenían cierta educación. Claro. No eran personas de común del vulgo, así simplemente, sino han pasado un escrutinio para llegar a ser un publicano. Claro. Tiene que tener cualidades, por ejemplo, estudios. Así es. ya Estudios, preparado. ¿no? Entonces Roma no escogía a cualquiera para que sea su, como decía su trabajador. Entonces él era, supuestamente se dice que era uno de los hombres también que llevaba muy bien su contabilidad, sabía, Claro. ¿no? Es como ser un contador de estos tiempos. un contador de estos tiempos. Así es. Entonces, esa característica que este varón tenía, también cuando se llega y se convierte en el Señor, al discípulo del Señor, las cosas que aprendió en su vida secular, digamos así, comenzó a ponerlo en práctica. Entonces comenzó a tomar nota de cada detalle, nota, apuntes de cómo llevar las cosas. Entonces Mateo lo que hace es recopilar y anotar en forma ordenada, digamos sistemático, la forma de poder, por ejemplo, vamos a ver ordenadamente los milagros, las parábolas, todo eso de nuestro Señor, Claro. ¿no? Entonces eso es Mateo, pues, ¿no? Y entonces esas cualidades, eso quiere decir también que nuestro Señor cuando nos llama, a veces podemos haber sido muchas cosas en el mundo, pero cuando venimos al Señor, lo que Dios nos ha dado en el mundo también lo usamos para la obra del Señor. Claro. Lo que hemos aprendido, por ejemplo, ¿no? Claro, los dones. Todos los dones que nos ha dado. Entonces, por ejemplo, una persona que ha aprendido mucho quizás de negocio, de empresas, cuando llega al Señor, lo aplica para la cosa de Dios. Claro. Ajá. Así es, Así eso es. es lo que hace. Entonces, es lo que hizo Mateo. Así es. Bueno, ahora sí, eso es una pequeña introducción. También a Mateo se le conoce como el constructor de puentes, Así es. porque no se puede entender a su cabalidad, a su totalidad, los evangelios, por ejemplo, de Marcos, Lucas, de Juan, si es que todavía no entendemos Mateo. Así es. Aunque en orden, si se opone en orden, supuestamente primero fue escrito Marcos, luego, pero por alguna razón el Señor permitió que Mateo sea el primero en forma, ¿no? Claro. El Nuevo Testamento. Entonces, Porque fue uno de los discípulos directos de... claro que sí. Y también creo que para que puedan entender que Jesús le presentaba a Mateo como rey. Exactamente, eso es verdad, mi hermano. Ahí vamos a llegar entonces. Ajá. Entonces, esto es importante para yo poder entender completamente los evangelios continuados, los sinópticos y también Juan.
tengo que entender Mateo, Amén, tengo que así leer es. Mateo. Así es. Y si no lo leo Mateo, me salto de frente a Marcos, como que no voy a tener la información completa. Así Y es. entonces, como que no voy a Es un entender. evangelio completo en sí, o sea, te relata todo casi de los 4. Tiene razón, ¿no? varón. Por eso que lo pone primeramente a Así Mateo, es, ¿no? porque en Mateo, sobre todo en Mateo, vamos a ver cumplimiento de promesas. Todas las Amén, promesas que amén, habló de nuestro amén. Señor, desde Isaías, de los profetas, desde Génesis. Claro. Está el cumplimiento en Mateo, se cumple cada profecía que se dio. Así Y ahí es. pasamos. Ahora sí vamos a leer Mateo capítulo 1, por favor. Amén. El primer capítulo de Mateo. Amén. Vamos con la Biblia, a ver quién pone ahí el Mateo capítulo 1. Excelente, mis amados Habla de hermanos. la genealogía de Jesucristo. Así es. ¿Qué les parece si tú lo puedes leer o lo leo yo? Yo lo leo si no. No, si no te lo leo, tú vas capítulo por capítulo o de No, frente todo. diferente, para que si no, no vamos a demorar. Ah, ¿verdad? ya, hasta con todo el uno. Sí, permíteme leer en todo caso. Ya ustedes me ayudan si me equivoco en algo, mi hermano. ¿ya? Amén. Capítulo 1, el primer versículo dice: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Amén. Así inicia. ¿Y por qué es importante? Miren, es importante el a dónde va dirigido la carta, o este evangelio, mejor dicho. ¿Por qué? Porque Mateo se está dirigiendo a un pueblo que entiende de estas cosas. Y para el pueblo judío la genealogía era totalmente válida e importante, porque quiere probar que Jesús es descendiente ¿de quién? De David. Del rey David. Claro, del rey David, de Abraham y todo, quiere Claro. probarlo. O sea, Mateo lo que quiere es probar al pueblo judío que él es realmente el Mesías esperado, que él es el rey que iba a llegar, que iba a venir. Claro. Él es. Porque, por ejemplo, a los persas o a los medopersas, ¿qué le interesaba la genealogía de Jesús? No es de su cultura, no es de su pueblo. A los griegos, Nada. ¿le interesaba la genealogía? Nada. ¿no? A los romanos que estaban en ese momento, ¿les Tampoco. interesaba? Tampoco. No. Entonces, ¿a quién va dirigido? Al pueblo judío. Al pueblo judío. Este pueblo judío que no solo estaba dentro de Israel, sino que años atrás habían migrado a muchas partes del mundo de ese momento. Estaban judíos, lo que se le llama la diáspora, ¿no? Ajá. La diáspora quiere decir que los judíos migraron a diferentes partes del mundo y estaban ahí los judíos. Claro. A todos ellos va dirigido este evangelio para probar ¿qué? La genealogía. Claro. Y esta genealogía, y comienza a mostrar las generaciones de los hijos de tal, hijo de tal. Hay que leerlo porque aunque no lo entendamos en su totalidad. Y dice: Vamos. Abraham engendró a Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara, y Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab a Nazón, y Nazón a Salomón, y Salomón engendró a Rahab y a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Esaí. Ajá. Y Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la cual fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam a Abdías, y Abdías a Asa. Asa engendró a Josafat a Joram, y Joram a Osías. Osías engendró a Joram, y a Jotam, y Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, y Manasés a Amón a Josías, y Josías engendró, y sigue. Son 3 veces de 14 en 14, ¿no? Hace una 14 generaciones, hasta llegar a José, A José. el padre putativo de nuestro Señor Jesucristo. Hasta llegar, esta genealogía desciende de David, Abraham, pero hasta llegar a José. Sí. José, en esta parte habla, en esta parte del varón, de José. Claro. En Lucas vamos a ver otra genealogía, pero eso viene ya por parte de la madre, que es Para María. ¿no? De María, que también es descendiente de David también, ¿no? Ajá. Igual, pero en esta parte es descendiente. Entonces la intención de este evangelio y la intención de Mateo es hacer conocer a través de la genealogía al pueblo judío, su pueblo, a hacerle entender que realmente
Jesús es quien decía de ser de las profecías, que Claro. todos los profecías, Isaías y todos los hablaban de Jesús. Ujú. Él ha llegado. Entonces, en esos tiempos, hermanos, era importantísimo la genealogía, si no, no podían entenderlo. Entonces, el pueblo judío cuestionaba, pues, ¿no? Podía poner en cuestionamiento. Claro. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, una pregunta que, ¿cuál es su origen? Por ejemplo, si un hombre de repente se presenta como el rey y el pueblo de inmediato pide pruebas, ¿cuál sería la primera prueba? Su genealogía. La genealogía, ¿verdad? ¿Cuál era la primera prueba? Hijo de quién, dijo que para llegar, hijo de quién eres, ¿no? ¿De dónde provienes? Si realmente tu linaje hasta llegar acá es o no es. Quizás lo que quieres sorprender o engañar. No era eso la idea. ¿Qué más? ¿No? ¿Quién le rinde homenaje? Y cuando le rinde homenaje hablamos de todas las profecías que hablaron de nuestro Señor Jesús. Sí, sí. Así es, todas las profecías, mis hermanos. ¿Y cuáles son sus credenciales a presentar? ¿Cuáles serían los credenciales de nuestro Señor? Lo que están atrás de la pantalla. ¿Cuáles serían los credenciales? A ver, que no ande. Paso la credencial. No es de mí, por si acaso. No es de mí. le dejo como interrogante. Pero, Entonces, eso es lo que hace. Entonces, en Mateo 1:25 vemos la genealogía y el linaje, ¿no? El linaje real. Nuestro autor presenta a Jesús con un linaje real. Eso es lo que hace. Entonces, el linaje real y por lo divino y el linaje real por lo humano. Claro. El linaje, lo humano es esta genealogía que termina hasta José, ¿no? Padre de nuestro Señor. Entonces, eso es importante, mis amados hermanos, entender toda la genealogía. Y en esta genealogía es interesantísimo, porque dentro de la genealogía de nuestro Señor está personas de, digámoslo, ¿cómo podemos decir? De dudosa procedencia. Sí. Por ejemplo, hay mujeres. Tamar es una de ellas. Por ejemplo, Rahab. ¿Se acuerdan de Rahab? Sí. ¿Quién era Rahab, verdad? Rahab. Claro, la que... No todos eran santos dentro de la genealogía. Claro, No era- pero el Señor lo considera y es ellos. Y Ruth era una mujer moabita, no era de la nación de Israel. Y Rahab, bueno, ya sabemos, ¿no? Por ejemplo, Betsabé que no tuvo su mamá de Salomón. O sea, a estas personas está incluido dentro de la genealogía de nuestro Señor. Amén. Qué importante, o sea, como para nosotros la mujer, o sea, ¿por qué menciona? Acá el Señor menciona 4 mujeres, por ejemplo, ¿no? No. Claro. A veces decimos que los evangelios, que Dios... Que son machistas, a veces dicen. Claro, eso, ¿no? Siempre se dice, ¿no? Que los antiguos eran machistas, que consideraban nada más a los hombres. A los Pero hombres. no, Dios ahí está mencionando. Sí, menciona y mujeres sumamente importantísimos, que para nuestra visión o cosmovisión podría ser, no, es cómo van a considerar la genealogía de Jesús, a Rahab, ¿no? Sí. ¿A qué se dedicaba Rahab? Yo creo, hay una pregunta, a veces si nosotros vemos si sacamos en nuestra genealogía, también tenemos familias pues que de repente nos va a avergonzar, ¿no? De repente decimos, por ahí sale un tío, un abuelo, que tu tío ha sido de esta tal clase de persona, ¿no? Pero ahí sabemos cuál es el motivo, por qué Dios menciona también a esas personas que no han sido espiritualmente buenas. No eran del pueblo de Dios, no eran ninguna de las mujeres, eran, Claro. excepto Betsabé, ¿no? Pero las otras 3 mujeres no estaban dentro del pueblo de Dios. ¿Y cómo, por qué menciona ahí a esas personas? Es que el Señor, dentro de su inmensa sabiduría y su absoluta soberanía, Él hace lo que quiere. Amén. Él desea, y por eso algo ha puesto a ellos, a estas mujeres, pudo obviarlas, pudo tomarlos quizás del mismo pueblo de Dios, pero también hay una inclusión que Dios hace aquí, mis amados hermanos, no, el Señor nunca ha excluido a las personas. Claro. Pero No. muchas veces también cuando empezamos a ver, miramos el árbol genealógico y Ujú. miremos siempre la raíz de donde salió. Así ¿no? es. Vemos la raíz que viene de Abraham, un hombre de fe, Así y es. vemos a la descendencia que viene a David, Así que es. es rey, ¿no? Y rey con el corazón de Dios. Así Y es. aparte de todo esto,
venimos ahora a ver al final al Rey de Reyes. O sea, miremos el árbol genealógico, pero lo principal es la raíz, de dónde nace. De dónde nace, eso no que, pero hay que ver en esta historia la actitud de estas mujeres. Tuvo una actitud, una convicción, una fe. Eso es lo que marcó de estas mujeres, ¿no? Claro, sí. Bien, continuamos entonces, mis amados hermanos, que ahora nos hemos detenido un poquito ahí. Y sigue diciendo al Señor, ¿no? La genealogía. Entonces, se probó el linaje real de nuestro Señor, tanto en lo divino y en lo espiritual también. Claro. Se probó. Fue aprobado. Entonces, Él es el Mesías, el Rey, el Señor. El Señor. Claro, Él es el Rey. El aprobado por el pueblo. Entonces, por eso era el interés superior de Mateo presentar al pueblo, a su propio pueblo, claro, hacerle entender que Jesús no era cualquiera. No era alguien que uno más, no era un líder más, un caudillo más, sino era el Rey esperado, el Mesías esperado. Eso es su plan. Claro, Luchito, también es que en ese tiempo, o sea, el pueblo de los judíos, yo creo que estaban esperando a un rey, ¿no? Que arme un ejército poderoso, como habían sido dominados por ejércitos poderosos. Yo creo que los mismos judíos entendían eso, ¿no? Que iba a levantar a un hombre capaz de armar un ejército poderoso y derrotar a los romanos, todo. Por eso cuando, por ejemplo, Jesús ahí presenta la genealogía, todo, para hacerles entender de que, o sea, es verdaderamente el sucesor de la raíz, como es Luchito, ¿no? Porque eso es lo que esperaba el pueblo judío. Así es. Es lo que vamos a través de eso vamos a ver. Ahora, en esos tiempos decir el Mesías era un peligro. Claro. No como en estos tiempos. ¿Por qué era un peligro? Porque recordemos que Israel estaba bajo el control del Imperio Romano. Así es. Y cualquier caudillo que surgía era un peligro, representaba para el imperio. Así es. Era un peligro. Y de ser Mesías era sinónimo de un liderazgo, de un potencial caudillo, rey, y sobre todo decir rey era para un peligro para ese momento, por la coyuntura, por el contexto. Entonces, por eso los judíos, claro, ¿no? Dijeron, uy, el rey de los judíos, se asustaron, se asustaron, tuvieron miedo porque, uy, se levanta un rey, se levanta un Mesías, Roma se viene con todo sobre nosotros, claro, ¿no? Era su temor, su miedo también, ¿no? Claro, pero sí, por otro lado, lo que tú dijiste es verdad. El pueblo de Israel esperaba a un rey, un salvador, uno que se viniera, tomara la posesión, el reinado de David, no sea como sucesor de David, claro, y armara y levantara un ejército y hiciera guerra, claro, liberar a la nación de Israel. También esperaban eso es verdad. Por eso, ¿no? Que el temor de Herodes también, que cuando escuchó del rey, que ha nacido del rey. Claro. Ahora, pasamos esa parte, ¿verdad? Cuando nuestro Señor nace, ya claro, estamos hablando un poquito más. Ahí sucede algo maravilloso. Primero, cuando nuestro Señor, por ejemplo, el Señor dice que no, en su palabra, que José, el padre, ¿no? Aquí en la tierra, padre terrenal de nuestro Señor, es el desposorio. ¿Se acuerdan qué es el desposorio? Claro, en la cultura judía, el desposorio era lo sumamente importante. Era un compromiso de tal forma, de tal manera que es como que ya estuvieras casado. No es como en nuestra cultura que uno le da a su novia un compromiso, un anillo, ¿no? Que quizás puede romperse. En ese tiempo no. Una vez que tú aceptabas y dabas el desposorio, es como si ya estuvieras casado. Hacen claro, una ceremonia de tal forma, sellado, pactado, que nada así, más nadie lo podía romper. Ajá. Entonces José, al enterarse de esto, que María estaba esperando bebé, lo que quiere él es evitar escaparse, irse. ¿Por qué? Porque si José evidenciaba a María, decía, esta mujer está embarazada, lo mataban a pedradas, hermanos. Eso era el riesgo tan grande. Claro, era porque lo consideraban que esta mujer estaba en adulterio y lo mataban a pedradas. Entonces José no quiso hacer eso y quiso irse en silencio para evitar, porque lo amaba tanto a María, para que no pasara eso. Hasta que el Señor le habla en sueños, el ángel, ¿no? Dice que el ángel le habla, dice, acéptalo, y esto ya lo conocemos por historia, y pasan las cosas maravillosas, ¿no? Amén, así es. Luego, después de eso surge pues la persecución a los niños, ¿no? Claro.
donde Herodes se levanta. Herodes, no los hijos de Herodes, sino el mismo Herodes, el viejo, aproximadamente, según la historia, este hombre tenía unos 70 años y ya estaba ya para irse al otro lado, Claro. pero seguía fastidiando. Así es. Entonces, este hombre lo que hace es armar, ¿no? Una vez que recibe a los mensajeros, que eran a los sabios. ¿Cuántos eran los reyes sabios, hermano? Tres. ¿Cómo se llamaban? No tiene nombre. Eran sabios. Según la tradición de Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿no? Esa es una tradición. Esta costumbre eran tres, no eran tres. Se dice que estos reyes magos, como creo que el domingo se nos enseñó, vinieron del oriente. Y según la historia, estos reyes magos caminaron casi 1000 kilómetros. Viajaron en caravanas, aproximadamente 2 meses y tanto para 3. O sea, ahí no había pues la movilidad del tren bala, no había pues cómo llegaban. Entonces atravesaban distancias muy largas y no podían ir ahí en 2, 3 personas por el peligro, por las asaltantes. Una caravana enorme. Cuando llegan a Belén de ¿no? ¿Qué hacen? Dicen que la ciudad se alborota porque hubo un manchón de gente que llegó. Claro, como claro, o sea, se alborotó porque a un pequeño pueblo semejante personas llegaron. Esta persona dice que supuestamente los estudios dicen que vino de Babilonia, porque ¿cómo tenían conocimiento que iban a ser el Señor? Porque en Babilonia estaba el pueblo judío y posiblemente ahí enseñó o quedaron también judíos en Babilonia, no se regresaron todos, no hubo retorno de todos. Y aprendieron ahí, es cuando estaban ahí, sabían que iba a venir por las profecías, iba a llegar esta fecha del Señor, por eso vienen y todo esto, pero se trasladaron enormes distancias. Claro. No fueron 3, no fueron ni 4 rey mago, nada. Pero lo curioso, Luchito, es que, o sea, Dios los guía, ¿no? A través de la estrella. O sea, para que ellos de frente vayan y ahí es donde se entera también, como tú dices, cuando hay un alboroto, ahí es donde creo que se entera Herodes y ahí dice, ya se armó la fiesta. Claro, porque bueno, imagínate, yo creo que ellos eran, como tú dices, eran sabios y personas importantes. Y venían como, por ejemplo, en este tiempo vemos que una persona viene con un carro último modelo, te dice, wow, ¿no? Es una persona importante porque tiene bastante dinero. Claro. Yo creo que los sabios, su caravana era bien preparada, ¿no? Organizado, bien, porque cuando dijo, o sea, cuando vamos a llegar al punto que ellos le traen los obsequios que traen. Claro, ¿no? Que, o sea, son oro, cosas valiosas. Ellos venían, recuerda esto, ellos venían a adorar a un rey. Así es. No venían a adorar a un rey. Ajá. Y en esos tiempos, para llegar a adorar a un rey, el que iba se preparaba con tiempo de anticipación y llevaba riqueza, regalos. Recuerda cuando la reina de Saba visita a Salomón, se va una comisión enorme y todo era así en esos tiempos. Y cuando estos sabios vienen preparados con todo lo que dice mi compañero, con todas la riqueza, la honra, todo lo que traían, ¿no? a un rey, pues venían, porque ellos llegaron y dijeron, venimos a adorar al rey que ha nacido. Así es. A eso. Entonces es lo que Mateo enfatiza, ¿no? Ajá. Creo que hasta aquí mi participación, mi hermano, si no llega el tiempo. No, pero está bien porque te falta todavía. Yo lo sé. Pero sí, Pepe, podemos continuar otra semana, ¿no? No, lo importante es que nosotros tengamos conocimiento para poder también seguir enseñando, hermano, porque no solamente es porque yo leo, sé, o porque tú lees, sabes, sino en conjunto también sacamos a la luz lo que tenemos que enseñar. Amén, amén. No hay problema, hermano, a pesar que ya la hora va avanzando, pero nosotros vamos aprendiendo. Sí, y Dios ha de permitir. Tratar de este capítulo es muy importante, ¿no? Porque así es. Como tú decías, Luchito, de que, o sea, Mateo lo pusieron en primer libro porque encierra toda la gran enseñanza, ¿no? De los 3 evangelios sinópticos, cómo es el nacimiento, o sea, por qué tenía que nacer ahí y por qué tenía que ser el escritor un judío, para que primero al pueblo judío entienda quién es el rey, ¿no? Por eso podemos ver, por ejemplo, pasando ya, salteándonos un poco, como ya nos saltemos la matanza de los niños, todo. Entonces vamos a llegar al capítulo 3, viajando con el avioncito al capítulo 3, y llegamos a lo que es
nace ¿quién? Juan el Bautista, ¿no? Ujú. Sí, O sea, sí, sí. Hemos visto, como dice, tú iniciaste empezando de que 400 años no había un profeta, ¿no? Es verdad. Hasta que llega en el capítulo 3 Juan el Bautista, ¿no? Por eso vemos que dice en el capítulo 13, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judá y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, vemos ahí un siervo de Dios que también, como dice en la Biblia, en Isaías, o sea, ese siervo de Dios era que estaba destinado a preparar el camino de quién. O sea, ya había llegado Jesucristo, había nacido todo, sino para preparar el ministerio de Jesucristo, ¿no? Así es. Para así preparar, o sea, el camino, o sea, para que la gente vaya entendiendo, vaya conociendo del verdadero arrepentimiento. Ujú. Por eso muchas veces, o sea, que Juan el Bautista predicaba, y él no predicaba en las sinagogas, No. él predicaba en el desierto. Así es. Y predicaba- Decía eso, hermano, el mejor púlpito no está en cuatro paredes, el mejor púlpito está en la calle, ¿verdad? Amén, Es así verdad, es. tiene razón, varón. Porque mira, a Juan el Bautista lo comparan con ¿qué? Con Elías. ¿Por Así qué? es. Porque, o sea, Elías predicaba así como predicaba Juan el Bautista, con ese énfasis, con esa certeza, con esa convicción, ¿no? Y se vestía igual. Elías también se vestía ¿cómo se vestía Elías? Ropas ásperas. Comúnmente los sacerdotes de esos tiempos estaban pues dentro de un templo, Claro. con la vestimenta ornamental, bien como debe ser. Pero Juan el Bautista aparece como un loco, pues. Ajá. Aparece vestido en el desierto, así con piedra áspera, así con Con cubierto. piel. Claro, algo inusual. ¿Cómo no? ¿Cómo es eso? Claro, o sea, igualito que Elías, ¿no? O sea, ese mismo poder. Todo. Así es, pero con el fuego y el poder de Claro, Dios. o sea, por eso él, inclusive cuando predicaba y lo veías a los que dirigían las sinagogas, ¿qué les decía? El sepulcro blanqueado, les decía, ¿no? Claro. Porque, o sea, ellos andaban por fuera bien vestidos, pero por dentro, o sea, les faltaba lo que es primordial, o sea, lo que es a través de la palabra de Dios. De ahí, avanzamos el avioncito hasta el capítulo 13, vemos que ahí el bautismo de Jesús. Así es. Pero Juan el Bautista también predicaba diciendo, yo no soy digno de desatar, o sea, como dice el calzado del que viene, ¿no? Ujú. Preparaba, si yo estoy preparando el camino del que va a venir delante de mí, es más poderoso que yo, decía, Así es. que él va a bautizar con fuego, como esto, ¿no? Y por eso llega el momento, el capítulo 13 y 14 vamos a leer, entonces, Jesús vino a Galilea y Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Ujú. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces lo dejó. O sea, Jesús no necesitaba ser bautizado, hermanos. Perdón. No, de hecho que no. ¿Por qué? Porque él no era como cuando predicaba Juan el Bautista, se bautizaban. ¿Por qué? Porque ellos reconocían que estaban en pecado y tenían la necesidad de bautizarse para nacer de nuevo. Pero Jesús se bautizó, ¿por qué? Porque dijo, necesita que sea así. Por obediencia. Por obediencia. Pero hay algo también tan importante que empiezas a ver acerca de, ya estamos viendo a Jesús, pero no lo estamos viendo como prácticamente espiritual, sino lo estamos viendo bajo el cuerpo de un hombre, ¿no? Claro. Entonces, pero dentro del cuerpo, ¿no? Como nació de mujer, Ujú. entonces vemos que también el pecado viaja siempre, y entonces por eso también es parte de lo que él también opta de tomar en cuenta de ese bautizo, ¿no? Claro. Jesús. Pero Aunque- a pesar que él no lo necesitaba, a pesar que él era limpio, pero vamos al hecho que del cuerpo me refiero, ¿no? Claro, aunque él, en esta parte de la naturaleza, él no necesitaba ser bautizado, sino que recordemos que Juan, primero, el Señor Jesús mismo dijo que Juan Bautista era el profeta más grande. Claro. Si analizamos los profetas de toda la Biblia, dice que él era más grande, lo dijo nuestro Señor. Ajá. Ahora, Juan el Bautista, se le conoce, no es su apellido Bautista, sino por lo que bautizaba. Ajá. Él bautiza un bautismo de arrepentimiento, llama al arrepentimiento a la persona
y se bautiza la persona, iban públicamente, desde ahí, Claro. nada que te digo, mi pecado en secreto, públicamente antes de yo, y yo he robado, por eso, y públicamente declaraban su pecado y entraban ¿no? al río a ser bautizados. Amén. Yo he engañado a mi esposa, y así, ¿no? O sea, Claro. esa era radical, eso Perdón. eran bautizados, pero nuestro Señor dice que Él fue sin pecado, o sea, Claro. Él Así es. jamás pecó, y eso sí tenemos 100% clara en su naturaleza humana, aunque fue tentado en todo, Claro, fue tentado en todo, absolutamente en todo, pero sin pecado, así es. sin pecado, ¿no? Entonces, Claro. Siguiendo, o sea, viendo, por ejemplo, el capítulo 16, dice Jesús pues, que fue bautizado subiendo luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y vino sobre él. Mira, y el 17 es algo fundamental, hermano. Y dice, hubo una gran voz del cielo que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Gloria a Dios, ¿no? amén, gloria a Dios. Ahí vemos, o sea, gracias, siervo de Dios, te bendiga. Poquito de agua. Gracias, Abraham. Mira, ahí vemos que Dios se complace de su hijo, ¿no? Mira cómo se complace de su hijo antes de que Jesús empieza todo su ministerio. ¿Cómo habrá sido la vida de Jesús antes de que empiece su ministerio, no? Una vida ordenada, disciplinada. Es como cuando nosotros en este tiempo, nuestros hijos nos dan buenos frutos, que decimos, este es mi hijo, ¿no? Este sí merece, dice, no, a veces lo premiamos, ¿no? Pero mira acá como dice, este es mi hijo, en quien tengo complacencia, ¿no? Amén. Y seguimos el avioncito de panorama, vemos el capítulo 4, ¿qué dice? Ahí vemos la tentación de Jesús. Entonces dice el capítulo 1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, dijo estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué le respondió Jesús? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. En esa parte, qué importante, ¿no? A veces la tentación, mis amados hermanos, son un pan de cada día de todos. Muchas gracias, campeón, gracias por la agüita. Amén. La tentación, ¿cómo es, no? ¿Cómo el Señor Gracias. siempre, Amén. siervo, siempre va a ser con la palabra? Claro. Nunca fue el Señor que de su propia, no, siempre recorrió a la palabra de Dios, siempre buscó, la respuesta fue con la Biblia, siempre la respuesta fue con la palabra, aunque él no tenía la Biblia física en la mano, pero sin embargo estaba grabado en su corazón, se la conocía el Torá, ¿no? Se la Claro. conocía la Biblia. Ajá. ¿Saben que los judíos sí o sí forman a su niño desde que apenas tenga diario en que el conocimiento se graba en la Biblia de ellos, que es el Torá? Así es. Completamente, ya para creo que es 14 años, lo que hacen en la Bar Mitzvah, que es una tradición de ellos ya de pasar de niñez a una edad de juventud, ahí ya saben toda la Biblia, y Claro. toda la Biblia. Y yo creo que ellos lo recitan ahí. Lo recitan ahí, en esa ceremonia, y lo recitan la Biblia. O sea, ellos se lo saben todo. Entonces Jesús fue formado, él era judío. Amén, así es. Como niño fue formado. Yo sé que José, su padre y su madre, se encargaron de que él, por eso él con una no facilidad decía los textos bíblicos, toda respuesta a toda la palabra de Dios. Eso nos habla mucho de la formación, mis amados, Claro. eso nos habla mucho también de la formación Y eso- que debemos tener, ¿no? Claro, Luchito, después que te corte, pero eso nos habla de lo que ahora estamos empezando. O sea, estamos empezando nosotros, Dios nos ha llamado y estamos con un grupo de líderes formando, somos una iglesia, como Amén. nuestro himno. Y lo que queremos ahora o sea, desde que que conoce la palabra, que el domingo venga y reciba, que sea preparado conforme a la palabra. ¿No? Así es. ¿Para qué? Para que, como Jesús, ¿no? O sea, esto nos habla, no solo estamos aprendiendo en Mateo, lo practiquemos en nuestra vida, ¿no? Porque, o sea, nosotros también hemos hecho nuestro plan de ministerio, de que tenemos una vez los viernes en ayuno. Y también a veces nos sucede, ¿no? Que estás ayunando y pasa algo, como dice el Cristo, está no solo de pan vivirá el hombre. O sea, eso es falta fundamental para el pueblo de Dios también, para llevar a un motivo de
de irnos, mira, no como Jesús 40 días, pero un día de irnos consagrado a Dios, ¿no? Y ahí no solo es tentado una vez, sino vamos a seguir. Entonces el diablo llevó a la santa ciudad y puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a tus ángeles le mandará acerca de ti. Y en sus manos te sostendrá, porque no tropezarás con tu pie y tu piedra. Y Jesús, ¿qué le dijo? Escrito está. También. No tentarás al Señor tu Dios, ¿no? Claro, pero mira, el diablo le dice escrito está, pero obvia algo fundamental, ¿no? Claro. O sea, no le dice toda la palabra. Es fundamental de que, o sea, cuando tú estás enraizado, como dice la palabra, tú vas a entender que esa tentación tú lo vas a vencer a través de que tú digas exactamente como dice la palabra de Dios, ¿no? Y otra, vamos a ver, otra tentación es, otra vez lo llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te darás si postrado me adoraras. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. Es verdad. ¿Por qué? Mira, digamos, la última tentación. ¿Por qué Satanás ha sido destituido del cielo? Porque quería que a él también le adoren, ¿no? ¿Cuál fundamental es, mira, la adoración? Nosotros siempre debemos mostrar una adoración a Dios. Así es. O sea, adorar a Dios en todo sentido, ¿no? Porque cuál fundamental, mira, vemos acá que Satanás le tentó, dice, una sola vez, solamente adórame, dice, pero yo te voy a dar todo el reino, pero no sabía quién era él. Dios es dueño de todo, pero mira, ve cómo le tienta a Jesús, ¿no? Por eso ahora estamos aprendiendo que cuál fundamental es la adoración. Ahí vemos, ¿no?, cómo el enemigo es astuto, ¿no? También conoce la palabra, ¿no? Y hace caer, que quiere hacer caer a nuestro Señor, ¿no? Y así de esa misma manera también a nosotros a veces, cuántas veces nos tenta, ¿no? Y hay muchos hermanos que caemos, ¿no? Pero debemos estar preparados y tener esa fortaleza como nuestro Señor, ¿no? Con la palabra. Amén. Es verdad, varón de Dios. En esas tentaciones que el diablo le lleva primero para el monte, por allá, siempre la tentación siempre va a ser pues con todo. Eso se aplica en nuestra vida también. Las tentaciones, Claro, en todo ¿no? sentido. Por más espiritual que un hombre sea, una mujer sea, va a ser tentado hasta el final de sus días. Hasta Amén, el final así si es. el Señor nos llama a su presencia. Eso entendemos. Y la tentación siempre va a venir a la mente. Recuerda que Jesús, ¿cómo creen que Jesús se fue de un momento a otro al pináculo más alto del templo? ¿Lo llevó físicamente? ¿Cómo lo vio físicamente? ¿O lo llevó en mente, espiritualmente? Espiritualmente. La tentación siempre va a ser aquí. Claro. El enemigo siempre va a poner las ideas. Son las ideas la tentación. Te va a meter, nos ponen las ideas, te bombardea con las ideas, siempre vas a nacer ahí. A veces decimos en el corazón nace, ¿no? El corazón es el entendimiento, nuestro corazón, esto es el corazón, ¿no? Bien, mis amados hermanos, creo que estamos en esa parte de lo que dijiste, Angelito, de la adoración. La última tentación de nuestro Señor es, se postrado me adoras. Ajá. Se postrado me adoras. O sea, eso se lo guardó para el último. Eso se lo de la parte, ¿no? Se postrado me adoras a mí. Ajá. O sea, qué importante. O sea, como decías, su lugar perdió, ¿no? Lucero en la mañana, que era el ángel más hermoso, que era después el diablo, fue buscar la adoración. Claro. ¿Qué buscó? La adoración. ¿A quién debemos adorar? Y solo a quién debemos adorar siempre, por siempre, a Dios. Hay veces podemos adorar muchas otras cosas, hay veces podemos levantar, por ejemplo, un angelito, otras cosas, quizás nuestras prioridades o quizás nuestro trabajo. Alguien importante, a veces dedicamos a la adoración ahí, hermano, ponemos eso y desviamos la adoración de Dios, dedicamos a otra cosa. No, y muchas veces con la palabra misma, porque a veces para saber escuchar a alguna madre o algún padre que esté dirigiéndose a su hijo, ay hijito, a ti cuánto te adoro, ¿no? Porque con esa palabra ya está diciendo lo que está sintiendo, ¿no? La único digno de recibir, la única deidad de persona de Dios es nuestro Dios. Claro. No hay otra persona, mis amados hermanos, por más, ni en la tierra, por más bueno que sea el hombre, o el predicador, la predicadora, o el hombre de Dios,
Nada. Por más usado que sea, jamás esa palabra se debe siempre, ¿no? Eso, Claro, eso o es sea, usable. lo de bueno que cuando nosotros hemos sido formados, nos enseñamos, cuando Dios más te usa, más humilde. Es verdad, así es, Más así es. más, Amén, así hermano. es. Más. Mira, ya ahí donde inicia su ministerio y seguimos al avioncito y le pasamos A la- Acá. Acá, te toca, te toca. El principio tiene que terminar el... ¿Cuál? Ah, del subministro. Claro, de ahí donde inicia ya su ministerio Jesús, o sea, Ajá. empieza a viajar, ¿no? Por todo lugares. Luchito, a ti, Luchito. por Nazaret, favor. vino a Capernaum, hasta que, ¿cómo se llama? Galilea, Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. O sea, Jesús inicia su ministerio ahí, ¿no? Y ahí por eso el avioncito, porque El tiempo se... Mateo. Claro. ¿Por qué? Porque simplemente una pequeña introducción y nos va a ganar el tiempo. sí, ¿no? Y lo vamos claro. a dejar con la introducción, sabiendo que el Señor Jesús empieza pues con su ministerio, ¿no? Dando el sermón del monte, ¿no? Donde vemos eso en el versículo 5, ¿no? Que dice Amén. que viendo la multitud subió al monte y sentándose y vinieron a él sus discípulos, ¿no? Y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurado. Empieza a hablar ahí acerca de las bienaventuranzas, que son 8 las bienaventuranzas. Así es. Que se dirigen directamente. O sea, vamos pequeño así, y la próxima semana vamos a explicarlo con más detenimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué nos está hablando de las bienaventuranzas? Que es una bendición total que viene para el pueblo, ¿no? Ahora, se dirige directamente a quiénes esas bienaventuranzas. Dice a los pobres en espíritu, ¿no? A los mansos que dice que lloran, a los que tienen hambre y sed de justicia, ¿no? Entonces, incluso dice también a los misericordiosos, a los de corazón puro, ¿no? Y los que trabajaban por la paz. O sea, dentro de esas bienaventuranzas, Dios se va a manifestar de diferentes formas, como en estos tiempos que se está manifestando Así es. a través de hombres que están llevando palabra, pero esos hombres que llevan con palabra de fe. Amén. No solamente llevar palabra por palabra, sino sobre todo llevando fe acerca de todo lo que está escrito. Porque plasmando estas escrituras, la fe, esa palabra cobra vida. Amén, así en es. la persona que empieza a leer o en la persona que empieza a utilizarlo, ¿no? Así es. Y en otro punto vamos a ver que Jesús también llama ahí a la santidad también, ¿no? Claro. Un punto que es bien importante, que eso está enseñando. ¿A quién les enseñaba eso? A los que le seguían, Claro. ¿no? En este caso nos puede estar hablando a nosotros que le estamos siguiendo, porque al que no le sigue, no le importa esa enseñanza y no va a obtener esa santidad, ¿no? Sí, ¿ven? Porque tenemos que tener en cuenta el Espíritu Santo que está en nosotros, es el que va a hacer la obra bastante hacia las cosas. Luego la enseñanza sobre la ley, que Jesús enseñaba eso acerca de la ley, ¿no? Pero estoy dando el punto principal porque yo no quiero desarrollarlo más, porque sé que esto me va a detener un poquito también de tiempo, ¿no? Entonces, nos va a enseñar acerca del punto de la ley. ¿Qué era anteriormente la ley? ¿No? Para poder vivir y cumplirlo también, ¿no? Entonces, no solamente era pues creer, sino también empezamos a ver a qué es creerle a Él, que es la cosa totalmente diferente. Porque muchas veces la van a decir, yo creo en Dios, pero ¿sabes qué? Tú crees en Dios, pero ¿le crees a Dios? Es totalmente diferente. Cuando empiezas a ver que no solamente es creer, porque el otro que tenemos, que es ese otro Dios falso con D minúsculo, él también cree, pero él no hace porque no le cree a Dios, que es totalmente diferente, ¿no? Amén, así es. Ahora, el otro, tenemos que tener en cuenta, el otro punto dice, es la importancia de la fe. Con la fe vas a ser obediente. ¿Quién tenía fe a todo esto, de todas las cosas? Jesús mismo, porque él siempre hablaba de la fe, que por tu fe, 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 fuiste salvo por tu fe, y de todo utilizaba él, porque él mismo utilizaba a eso. No estaba hablando de la tentación incluso,
que acerca le presentó la piedra, que no decía él que no solamente del pan vive el hombre, sino toda palabra que salga de la boca de Dios. En sí, las escrituras te llenan. Se te va esa ansia de comer, esa ansia, porque está hablando acá a los que tienen hambre y sed de la palabra. Entonces tenemos que tener en cuenta qué es lo que nos va a llenar, ¿no? Entonces, luego, ahora, eso nos conlleva a experimentar una obediencia, y si esa obediencia, ¿sabes qué va a hacer? Dios te va a dar la felicidad a través de la obediencia, porque a través de la obediencia viene bendición. Por eso que tenemos a veces una cosa que debemos decir, que la obediencia trae bendición. Entonces tenemos que tener en cuenta que eso nos va a traer felicidad. Amén, así es. ¿No? Alguien Y decía. el otro es cuestión de vivir de acuerdo, pues, ¿no?, con la voluntad de Dios y reflejar su santidad, pero la santidad hay que reflejarlo al mundo, con tu testimonio de vida, con tu testimonio de ser, con tu testimonio de hablar, con tu testimonio de mirar, o con tu testimonio de la forma como estás haciendo tu expresión de mano, tu manera de pararte, ¿no? O sea, es totalmente diferente, ¿no? Entonces es lo que nosotros empezamos a ver, lo que Jesús está haciendo en nuestras vidas. Pero, bien hermano, esto solamente les he dado como un punto de alcance, pero yo les aseguro que la próxima semana Yo va a creo ser que un plato más nuestro- exquisito. Nuestro hermano Tulio lo tiene preparado, se ha preparado todo para poder exponer. Me parece que el tiempo se nos fue, ¿verdad? Sí. Pero puede el alcance, si Claro, gusta. Así Pero pequeño. ha sido un alcance, mi Pequeño amado hermano, alcance. para el siguiente. Claro, por favor. en este caso a mí me tocaba, ¿no? Pero ya, No, te va a tocar el siguiente, No, vas a eso iniciar no, la siguiente. Todavía no lo he desarrollado, hermano. Todavía no lo he desarrollado, simplemente da unos Sí, puntos eso de sí. alcance. El siguiente creo que, perdón, Claro. la siguiente enseñanza creo que inician ellos. Claro. Como continuando, Claro, ya hermano nosotros. Mucho y hermano Claro, nuestro hermano Claro, Tulio, claro. por supuesto. Pero dar una bueno, introducción. a mí me tocaba pues el capítulo 6, ¿no? De donde hablamos pues de más que nada de la hipocresía, ¿no? Porque a veces los fariseos seguían los mandamientos, ¿no?, que Dios mandaba, pero según ellos, ¿no?, ellos oraban, inclusive públicamente, para que sean vistos por la persona, ¿no? Pero eso no era pues lo que ellos hacían crecer desde su corazón, ¿no? Entonces hay muchas cosas también a explicar, como el ayuno, la limosna que uno da, ¿no? Porque todo lo que nosotros hagamos o pidamos o himnemos, no lo debemos hacer públicamente, ¿no? Porque claro, de hecho no está mal, ¿no? Que ya por eso también hay una recompensa de parte de Dios, ¿no? Pero si lo hacemos en secreto, ¿no? Por eso dice que entra a tu aposento, ¿no? Y pide ahí a Dios lo que tú hagas en secreto, Dios te lo va a hacer público, ¿no? Te va a bendecir en público, ¿no? Pero bueno, estas cositas pues vamos a seguir estudiando, vamos a prepararnos y estar listos para que ustedes aprendan, así como nosotros estamos aprendiendo, ¿no? Porque nosotros también acá estudiamos, recurrimos a nuestra palabra, que acá está todo, ¿no? Todas las respuestas las encontramos Amén. acá, ¿no? Amén. Y así estamos preparándonos semanalmente, y es bonito, es lindo, ¿no?, de que todos nuestros hermanos acá, nuestros siervos, nos estén enseñando, ¿no? Bueno, pues, compañeros, entonces, ya creo que la hora... Muchas gracias, gracias querido mi hermano Tulio. Ya para despedirnos, y yo sé que unos minutos más me puede dar tolerancia, por favor, como dejarle como una tareita para nuestros amados hermanos. Claro. En Mateo, este evangelio por primera vez se habla, por ejemplo, acerca de una iglesia, la iglesia. Y eso lo dice en Mateo capítulo 16, verso 18. Así que vamos a llegar y entender esto, pero le dejo como tareita para que puedan investigar un poquito más dónde nace la iglesia, cómo nace la iglesia y a dónde, ¿no? Porque a partir del Nuevo Testamento recién la iglesia va. Antiguamente era como una congregación todo, pero ahí, ¿no? Cuando, por ejemplo, el Señor dice a Pedro, ¿no? ¿Qué dice a Pedro? Sobre esta Ya, sobre esta roca. edificaré mi iglesia. No estaba hablando en tiempo futuro, está hablando nuestro Señor, ¿verdad? Claro. Sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. No es que ya la iglesia empezó en Mateo, no. Claro, pero Luchito, disculpe, pero ahí los católicos se hablan que... Pero ese es otro punto que creo que con tomarlo es disculpa, algo rico, hermano. está guardado. Eso Eso es delicioso, es eso, mi hermano. Ah, Así es, esas son, pero
dónde nace la iglesia, cómo nace. Y Mateo 2 veces menciona eso, porque también Mateo llega a decir, no, Jesús, nuestro Señor, Claro. no Mateo, Jesús llega a decir nuestro Señor, que no, si alguien no hace caso, junten en la iglesia, y en la iglesia es un tema para entenderlo también. Claro. Mis amados hermanos, se nos fue el tiempo, pero tenemos los anuncios de Angelito. Amén. Claro, no se olviden, hermanos, que este sábado tenemos Amaneciendo con Dios. Así es. Amaneciendo con Dios, donde todos los días el pueblo de Dios oramos, ¿no? Pero ese día oramos por las peticiones de todos los hermanos que tienen necesidad, que han dejado en el culto también sus anotaciones. También pueden conectarse para orar. Y también tenemos que es el domingo, culto central a las 10 de la mañana. Es en el sector 3, Grupo 7. grupo 7 de Clavería Salvador. Fácil, hermano, es casi la última estación del tren, es en Vallejo, y está donde está el mercado Villasur, casi cerca de la municipalidad. Ese es por el momento. Dios ya nos llevará a otro lugar más grande, más hermoso. Dios tiene preparado grandes cosas. Amén. Amén. Perdón, también no se olviden, el próximo miércoles, también a volverse a conectar, ¿no? Que es la enseñanza que tenemos, el discipulado, que es a través de que estamos viendo los evangelios. Ahora nos ha tocado el libro de Mateo, que hemos pensado avanzar, ya teníamos nuestro plan, ¿no? Cuántos capítulos, pero lo estamos haciendo algo poco ligero porque para que podamos llegar al tiempo, ¿no? Nuestros hermanos nos han dicho que tengamos un tiempo de Mateo, se están preparando, creo que las chicas, para que hablen de Marco, ¿no? Amén. Sí, Amén. sí, Hay una sí. enseñanza de Marcos, pero pura rama, pura Así rama. que ahí vamos Así que, a verlo. Sí, Con pura unción y ramita, con pues, poder, extraordinario, así mis que hermanos. se vienen grandes cosas para Así nuestra es, iglesia. Gloria a Así Dios. que, hermanos, Dios los bendiga. A los que se han conectado, Dios bendiga sus vidas. Y de repente han estado pasando una necesidad, confíen en Dios, hermanos. Amén. Amén. Solo Dios es el que hace todas las cosas. Nosotros Amén. no. Y justo ayer el mundo entero a veces recordó la Navidad, ¿no? El nacimiento de Jesús. Nosotros recordamos por qué nació Jesús. Así es. ¿Por qué nació? Y gracias a eso, ¿no? Y Jesús no nació, sino nosotros recordamos simbólicamente un cumpleaños de Jesús. Así es. Porque sabemos que Jesús está vivo y sabemos que hizo en la cruz Jesús. Amén. Amén. Dios lo bendiga. Bien, mis queridos. Hay una cosita. No olviden hacer cualquier pregunta que tengan duda, mándenlo a través de Facebook, que se les responderá también la próxima semana. Excelente. Sí. Eso, para que no quede en duda nada, por favor envíen sus preguntas y la próxima semana se les responderá. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Y la parte aplicativa de esta enseñanza siempre, no solo es el tema informativo de conocer la Biblia, eso lo pueden hacer muchísima gente. Sí. Mucha gente incluso que no está dentro de un ámbito cristiano, digamos una iglesia, conoce Biblia por tema de lectura, por tema de enseñanza, pero no lo aplica en su vida. El creyente que no aplica en su vida, no es solamente lo que recibimos, será información. Claro. Pero nosotros como hijos de Dios, esta es la palabra que transforma nuestra vida. Amén. Así es. La palabra de Dios. Conoceré la verdad y la verdad os será hará libre. libres. Ese es el logo. Ese es el logo, mis amados hermanos. Esta es la palabra que usted y yo debemos tenerlo y no guardarlo como hay veces cuando decimos guarda la palabra, no es guardarlo ahí en nuestra vida. Guardar la palabra significa escudriñarlo, Amén, así es. buscarlo, investigar. Y es rico, hermanos, es Así es, delicioso. gloria a es Dios, eso, ¿no? así es, así Eso es lo que nutre en nuestra vida. Que Dios nos bendiga enormemente. Creo que nos despedimos, líder Angelito, el líder tuyo, líder Blas, Claro que Luchito. colaboración, hermano. y de todos juntos nos despedimos con, ¿no? Ya. Bueno, hasta el próximo miércoles, que estaremos trayendo nuevamente con ustedes el mensaje de la palabra de Dios a través de este estudio pequeño que estamos haciendo. Amén. No olviden de conectarse y también no olviden de su lapicero y su cuaderno para que anoten. Amén. Amén. Todos juntos decimos, somos iglesia, somos familia. Amén. 1, 2, 3. Somos iglesia, somos familia. Bendiciones. Bendiciones. Dios lo bendiga.